Los padres son los héroes no reconocidos de nuestro tiempo, ya que su amor es incondicional. Pero este amor, aunque tierno, puede transformarse en una sed consumidora de venganza cuando se trata de su hijo, llevándolo al límite de la razón en busca de justicia. Aquí hay 5 padres que tomaron venganza brutal contra los asesinos de sus hijos. Andrei Bambersky. El 9 de julio de 1982, la enfermera hija de Andrei Bambersky fue inyectada con una extraña sustancia química y solo unas horas después estaba muerta. Su muerte se convirtió aún más en un misterio cuando durante su autopsia se descubrió semen alrededor de sus genitales, lo que generó preguntas sobre qué sucedió exactamente. En los años 70, la familia Bambersky vivía en Marruecos. Sin embargo, la esposa de Andrei Bambersky, Danielle Gonen, comenzó una aventura con Dieter Krombach, un médico que trabajaba para el consulado alemán. Cuando la familia se mudó a Pechbach, Francia, Krombach comenzó a vivir cerca de Toulouse y continuó la aventura con Danielle. Y solo un año después, Danielle dejó a Bambersky por su amante. La pareja se divorció y Gonen se casó con Krombach. No obstante, la expareja compartió la custodia de sus hijos, Kalinka y Nicholas. Y todo estaba bien hasta el verano de 1982, cuando su hija Kalinka fue a quedarse con su madre y Krombach en Alemania. Eso, mis amigos, fue cuando comenzó la verdadera tragedia. El 9 de julio de 1982, Dieter Krombach insistió en inyectar a Kalinka Bambersky con un suplemento de hierro que a menudo repartía a sus pacientes, familiares y amigos. Inicialmente dijo que la inyección era para ayudar al bronceado, pero luego dijo que era para la anemia. Antes ese día, Kalinka se había quejado de sentirse mal, por lo que le dio una pastilla para dormir antes de administrarle la inyección. La dejó dormir en su habitación y no regresó hasta la mañana siguiente. Pero al intentar despertarla para desayunar, notó que no respondía y llamó a las autoridades. Cuando llegaron, confirmaron que Kalinka estaba muerta. Ahora, no era realmente su muerte lo que era el problema, eran los eventos que se desarrollaron después de eso, lo que dejó a muchos impactados. El señor Krombach, un sospechoso principal de su muerte, estuvo presente en su autopsia. Y esa autopsia reveló que Kalinka se había ahogado con el vómito mientras estaba inconsciente, tenía desgarros en el área genital y tenía un líquido blanquecino en las piernas que parecía al semen. También había varias marcas de punción en los brazos y las piernas. Sin embargo, incluso con estos hallazgos, la causa de su muerte no estaba clara. Después de ver los informes, Andrei Bambersky se negó a creer que su hija simplemente murió porque era hora de dormir, como sugirió su ex esposa. Sintió fuertemente que Krombach había agredido a su hija y la había matado para evitar que hablara sobre el crimen. Bambersky quería saber qué le había pasado a su hija. Se merecía saberlo. Presionó a las autoridades alemanas para que ordenaran pruebas adicionales de su tejido, lo que llevó a los científicos forenses a descubrir que la línea de tiempo de Dieter Krombach no cuadraba. Decidieron que Kalinka había sufrido un shock antifalático, perdió el conocimiento y se había ahogado con su vómito casi de inmediato. Sin embargo, no pudieron determinar que había sido violada, por lo que no se presentaron cargos en contra de Krombach. Esto enfureció a Bambersky, quien estaba seguro de que Krombach tenía algo que ver con su muerte. Entonces, nuevamente persuadió a las autoridades para que exhumaran su cuerpo para más pruebas forenses, pero para su mayor sorpresa, sus genitales habían sido cortados. Estaba claro que alguien o algún grupo de personas intentaban ocultar algo, y Bambersky, ya perdiendo la cabeza por el curso, juró no detenerse ante nada hasta descubrir la verdad. Comenzó a investigar profundamente en el historial de Krombach y no le tomó mucho tiempo para tropezar con algo interesante. En 1969, la primera esposa de Krombach, Monica Hens, falleció repentinamente a la edad de 24 años. Sufría una enfermedad desconocida, la que la hizo quedar muda, ciega y completamente paralizada. Después de su muerte, su familia afirmó que Krombach la había abusado y amenazado con quitarle la vida, y creen que la mató después de unirse a un grupo de médicos en una cama enferma para inyectarle lo que afirmaba era veneno de serpiente. Murió poco después, y la causa oficial de su muerte fue determinada como una hemorragia cerebral. Krombach se salió con la suya, ya que nunca fue acusado de ningún delito relacionado con su muerte. Krombach supuestamente tenía la costumbre de drogar mujeres en su práctica médica para agredirlas mientras estaban inconscientes. En 1997, fue arrestado y condenado a 2 años de prisión por drogar y violar a una paciente en su clínica, pero fue misteriosamente liberado después de un par de semanas. Estaba claro que Krombach tenía algún tipo de conexión profunda en el poder, pero Bambersky no estaba dispuesto a ceder. Llevó sus hallazgos a la corte y Krombach fue acusado y condenado en ausencia por el asesinato de Kalinka Bambersky. Sobre la base de ese fallo, Bambersky viajó a Alemania repartiendo volantes para advertir a los residentes sobre las acciones de Krombach y solicitar ayuda para obtener justicia por su hija. Sin embargo, todo salió mal, ya que posteriormente fue arrestado, acusado de difamación y condenado a 6 meses de prisión.
Cuando salió, un juez francés había declarado ilegal el juicio de Cronbach y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Francia declaró nulo el veredicto contra Cronbach, incluso ordenando al gobierno francés que le pagara $20,000. En ese punto, Bambersky estaba frustrado y sin otra opción. Se hizo justicia por sus propias manos. Hizo que secuestraran a Cronbach. Después de escuchar rumores de que Cronbach estaba a punto de irse a Alemania, hizo planes con un hombre llamado Anton Krasniqi para secuestrar a Cronbach, transportarlo a través de la frontera francesa y dejarlo en un lugar en particular. También tengan en cuenta que, para entonces, Cronbach había sido acusado y condenado en ausencia por un juez francés por homicidio voluntario. Una vez que Krasniqi hizo el trabajo, Bambersky alertó a la policía y Cronbach fue oficialmente detenido. ¿Y qué pasa con la ex esposa de Andrei Bambersky? Ella es la razón por la que Bambersky pasó todo esto en primer lugar. Bueno, podría interesarte saber que ella testificó contra Cronbach durante su juicio, afirmando que Cronbach le había administrado sedantes sin su consentimiento la noche de la muerte de Kalinka, y la información adicional mostró que Kalinka en realidad fue drogada y violada la noche de su muerte. Cronbach finalmente fue condenado por violencia voluntaria que condujo a la muerte involuntaria con circunstancias agravantes y enviado a prisión por 15 años. Y en cuanto a Andrei Bambersky, fue condenado por secuestro y condenado a 1 año de prisión suspendida. Así es que después de que casi 3 décadas de perseguir el asesinato de su hija, finalmente obtuvo justicia. Vaya hombre. Paul Bender. Febrero de 1996, la orden de un juez al ex policía Robert Selman era clara: mantenerse alejado de Joe Bender o irse a la cárcel por acoso. Sin embargo, el padre de Joe, Paul Bender, de 60 años, no estaba satisfecho con esta orden y decidió hacer justicia por su propia mano. Unos meses antes de que todo sucediera, el oficial Robert Selman se había vuelto cada vez más obsesionado con una de sus compañeras de trabajo. Se conocieron mientras trabajaban juntos en una comisaría del centro de Brooklyn, y lo que comenzó como una admiración inofensiva se convirtió en un comportamiento compulsivo de acecho. Comenzó a monitorear los movimientos de la oficial Joe Bender, tanto en el trabajo como fuera de él. Encontraba excusas para estar en la misma área y con frecuencia preguntaba sobre su vida personal. Con el tiempo, su fijación se intensificó, llevándolo a participar en comportamientos invasivos como rastrear sus redes sociales, seguirla durante las horas fuera de servicio e incluso intentar insertarse en sus círculos sociales. Su admiración, una vez inocente, se había convertido en una peligrosa obsesión que ponía en peligro el sentido de la seguridad y bienestar de la oficial Bender. Diciembre de 1995, el oficial Selman se vio involucrado en un accidente automovilístico que lo dejó fuera de servicio por unos meses. No dejó de encontrar formas de echar un vistazo a la oficial Joe Bender. Su supervisor le ordenó que regresara al trabajo en enero de 1996, pero él se negó mientras seguía acosando a Joe diariamente. Por desgracia, fue despedido del departamento por su desobediencia, una decisión que no hizo más que darle más tiempo para acercarse al espacio de Joe. A su vez, Joe le contó a su padre, Paul Bender, lo que lo llevó a denunciar al ex oficial Selman en la misma comisaría en la que una vez trabajó. El 11 de enero de 1996, Robert Selman fue arrestado por cargos de acoso y hostigamiento. Durante su comparecencia judicial, el juez que presidía el caso ordenó que Selman se mantuviera alejado de Joe Bender, pero el padre de Joe sintió que el tribunal era indulgente con él, dando que alguna vez fue policía. Así que si el tribunal no iba a mantener a Selman lejos, Paul Bender decidió hacerlo él mismo. Siendo un empleado jubilado del Departamento de Agua de la ciudad, tenía un permiso para poseer un arma, así que tomó su revólver calibre 38 y fue a la casa de Robert Selman en una tranquila comunidad de Brooklyn. Derribó la puerta de su apartamento y vació 6 tiros en la cabeza de Selman. Salió corriendo de ese apartamento lo más rápido que pudo, pero luego llegó el giro en la trama. Cuando Paul Bender corría por la esquina hacia donde había estacionado su coche, sufrió un ataque al corazón, lo que lo hizo caer al suelo. La policía respondió primero a un informe de disparos y encontró a Selman muerto en su apartamento. Parecía que Selman se había quitado la vida y el único problema era que no había ningún arma homicida a la vista. Unos minutos después, la policía recibió la segunda llamada alertándoles de Bender, quien fue visto por testigos colapsado en el pavimento con un arma vacía en su lado. El señor Bender fue trasladado de ambulancia al hospital, donde finalmente murió. Luego, para resolver el caso, se realizaron pruebas balísticas confirmando que era la misma utilizada para asesinar a Selman, mientras que Joe Bender continuó trabajando en esa comisaría de Brooklyn. Eduardo Gallo. El 7 de julio de 2000, la hija de 25 años de Eduardo Gallo, Paola, estaba pasando el rato con varios amigos en la casa de fin de semana de sus padres en Tepoztlán, un popular destino de fin de semana para los adinerados de la Ciudad de México.
era una joven jovial con cabello oscuro a la que le encantaba cantar y siempre estaba rodeada de amigos. Se ofrecía como voluntaria para trabajar en orfanatos. Otros días estudiaba para una maestría en psicoanálisis. Su vida era lo más cercana a la perfección que podría ser. Pero en ese terrible día, todo cambió. Un grupo de secuestradores saltaron la cerca, entraron a la casa y aterrorizaron al grupo durante 2 horas, robando joyas y ropa. Luego secuestraron a Paola y robaron 2 coches. Al escuchar la noticia del secuestro de su hija, Gallo quedó desesperado, ya que solo una pequeña fracción de las víctimas de secuestro regresan vivas. Para poner en contexto, Morelos, la ciudad capital donde fue secuestrada Paola, se había vuelto tan plagada de secuestros y corrupción que incluso el entonces comandante de la unidad antisecuestros, Armando Martínez Salgado, fue arrestado en 1998 por cargos de secuestro y asesinato. México como país es testigo de alrededor de 1.300 secuestros al año, pero solo se denuncian 1/3 porque la gente simplemente no confía en la policía mexicana para recuperar a sus seres queridos. Y a diferencia de antes, cuando las pequeñas familias empobrecidas eran el objetivo, estos secuestradores comenzaron a apuntar a los ricos debido al elevado rescate cobrado. Hombres adinerados como Gallo tomaron precauciones contratando seguridad adicional e incluso blindando sus coches. Todas estas medidas no fueron suficientes para salvar a Gallo de lo que estaba por venir. Una semana después del secuestro de su hija, Gallo pagó un rescate de 200,000 pesos, lo que equivale a aproximadamente $18,000. Sin embargo, el cuerpo sin vida de su hija fue encontrado al día siguiente junto con 3 secuestradores muertos. El dolor de Gallo no conocía límites. Su hija había recibido un disparo en la espalda y el cuello y sabía que sus últimos momentos debían haber sido terribles. Alrededor de 2/3 del rescate se encontró junto a los cuerpos de los miembros de la banda, pero el resto no fue recuperado. La policía le dijo a Gallo que los captores habían disparado a Paola después de que un grupo rival robara el rescate y matara a sus colegas. 4 miembros supervivientes de la banda fueron arrestados posteriormente, pero la Fiscalía del Estado no estaba preparada para procesarlos. Esto no tenía sentido y el propio Gallo sintió que algo andaba muy mal. En primer lugar, creía que los secuestradores arrestados habían ejecutado a Paola en represalia por la muerte de sus cómplices. Y además, la afirmación de que algún grupo robó el rescate ni siquiera tenía sentido, porque no había evidencia para respaldar esa afirmación. Gallo sospechó que tal vez la policía habían aparecido para interceptar el dinero en efectivo, lo que resultó en un tiroteo, lo que le costó la vida a Paola. Y sus sospechas se confirmaron después de que las autoridades de Morelos filtraran historias falsas sugiriendo que él había organizado una misión de rescate fallida con sus propios hombres armados, lo que resultó en baño de sangre. Siguió intentando que la policía se involucrara, pero su investigación improvisada estaba llena de errores y mucha corrupción. Cuando un coche robado durante el secuestro fue recuperado meses después, la policía se negó a realizar una prueba forense exhaustiva porque estaba lloviendo. Y cuando Gallo acudió a los altos mandos, se encontraron mechones de pelo de su hija dentro de ese vehículo, lo que podría haber sido una evidencia muy importante en el caso, pero fue descaradamente pasado por alto. La ropa que llevaba su hija en el momento de su secuestro desapareció antes de ser llevada a las pruebas forenses. Los bienes robados durante su secuestro también fueron retenidos por la policía y no se tomaron huellas dactilares en la casa de vacaciones después del secuestro. En ese momento Gallo se dio cuenta de que si se sentaba y esperaba que la policía hiciera su trabajo, el asesino de su hija nunca sería castigado. Así es que cerró su negocio, se puso el sombrero de detective y fue tras el asesino él mismo. Durante el siguiente año, Gallo se disfrazó de vendedor de ropa de segunda mano para recorrer los pueblos del estado vecino de Guerrero, donde creía que los secuestradores tenían conexiones familiares. Después de 15 meses de trabajo, encontró algo vital: el teléfono público que el asesino de su hija usaba para mantenerse en contacto con otros miembros de la banda. Afortunadamente para Gallo, un nuevo gobernador dispuesto a investigar su caso había asumido el cargo, lo que le permitió obtener la ayuda necesaria de la policía para localizar a este asesino. En junio de 2001, Gallo y algunos oficiales finalmente rastrearon al asesino y lo detuvieron. Fue identificado como Francisco Zamora Arellano, de 28 años, y Arellano confesó solo unos días después el asesinato de Paola, poniéndole fin al ardiente deseo de justicia de Gallo. Paramjit Singh y Ram Naresh. Abril de 2014, la hija de Paramjit Singh fue violada por un adolescente de 17 años, Parminder Singh. Aunque tenían apellidos idénticos, no estaban relacionados, pero esos tipos estaban a punto de tener un encuentro que cambiara la vida de cada persona para siempre. Paramjit, obviamente enfurecido por los actos depravados cometidos por Parminder, tomó la justicia por sus propias manos, cortando las manos de Parminder.
La esposa de Paramjit atrapó a Parminder Singh molestando a la hija de Paramjit, lo que llevó a su arresto y audiencia judicial. 19 de abril de 2016, Parminder fue llevado a la corte por sus acciones, pero mientras estaba ahí, Paramjit hizo algo bastante confuso. Públicamente perdonó a Parminder Singh y le ofreció un trato de compromiso y un paseo en motocicleta a los tribunales para dar efecto al acuerdo. Y honestamente ni siquiera entendemos lo que significa. No obstante, Parminder aceptó este acuerdo, pero aceptarlo vino con su propia catástrofe. El señor Singh invitó a Parminder a llevar la motocicleta, pero una vez que llegó ahí, el señor Singh le puso algo en la bebida, lo ató y lo atacó brutalmente, golpeándolo hasta sacarle el jugo. Sacó un machete y le cortó ambas manos de la muñeca antes de dejar al adolescente desangrándose hasta la muerte. Fue descubierto por los aldeanos después de haber caído inconsciente. Fue llevado al hospital donde los médicos pudieron salvarle la vida, pero no pudieron salvarle sus manos. Al día siguiente, Paramjit Singh fue arrestado por intento de asesinato y castigado según el artículo 307 del Código Penal de la India. Algunos dicen que tal vez sus acciones fueron justificables e incluso culparon al sistema judicial de la India por no proteger al niño, mientras que otros creen que Paramjit Singh actuó fuera de lugar y debería haber seguido la ley. Sin embargo, aún en la India, y al igual que en el caso de Singh, Ram Naresh vengó la muerte de su hijo, pero en su caso llevó las cosas a un nivel más mortal. Agosto de 2016, Lalit Shakya fue asesinado a machetazos en Mainpuri, India. El perpetrador era un hombre llamado Ram Naresh, cuyo hijo había sido asesinado accidentalmente por el padre de Lalit. Antes de su muerte, Lalit había ido a la granja de su padre a recoger algunos productos. Sin embargo, nunca regresó a casa. Una búsqueda posterior llevó al descubrimiento de su cuerpo, con marcas de lesiones en el cuello y numerosos moretones por todo el cuerpo. Toda la ciudad quedó perpleja durante días, preguntándose quién querría que muriera, pero no pasó mucho tiempo para que saliera a la luz la verdad. El tío del niño, Kamlesh, había escuchado a Ram, residente de un pueblo cercano, hacer amenazas de vengar la muerte de su hijo, después de que su hijo fuera asesinado accidentalmente durante un evento festivo, y fiel a sus palabras, procedió a matar al hijo del hombre que mató a su propio hijo. El giro loco aquí es que miembros de su comunidad iban convocando a ambas familias y habían tratado de resolver el asunto, convenciendo a Ram que la muerte de su hijo había sido accidental y que el hombre que apretó el gatillo no tenía intención de hacerle daño. Sin embargo, Ram fue inflexible y siguió diciendo que vengaría la muerte de su hijo matando al hijo de Harbilas. Y una vez que lo hizo, huyó de la ciudad, dejando a las autoridades indias sin ninguna pista sobre su paradero. Por otro lado, Harbilas no pudo salir de la cárcel en libertad condicional para los últimos ritos de su hijo, mientras que su familia lo culpaba por la pérdida. Leon Gary Plush. 16 de marzo de 1984, Gary Plush esperó en el aeropuerto a Jeff Ducey, el hombre que había secuestrado a su hijo Jody. En el momento en que tuvo a Ducey a la vista, Gary Plush sacó un arma y le disparó en la cabeza. Leon Gary Plush nació y creció en Baton Rouge, Luisiana. Sirvió brevemente en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, donde obtuvo el rango de sargento de Estado Mayor, antes de convertirse en un camarógrafo a tiempo parcial para un noticiero local. Se casó y tuvo un hijo llamado Jody, preparándolo para una vida de paz y tranquilidad. Sin embargo, un día todo cambió. 19 de febrero de 1984, el hijo de Gary, Jody, fue recogido por su instrucción de karate para un paseo. Jeff Ducey, un hombre de 25 años con una gran barba, le prometió a June, la mamá de Jody, que regresarían en 15 minutos. June Plush no dudaba de Jeff Ducey, es decir, realmente no tenía ninguna razón para hacerlo. Jeff instruyó a 3 de sus 4 hijos en karate y era de confianza en la comunidad. También disfrutaba pasando tiempo con los niños y a ellos les gustaba pasar tiempo con él. Pero la señora June Plush no sabía que Jeff en realidad no estaba llevando a Jody a dar un paseo, sino que lo estaba llevando a la costa oeste, más específicamente a Los Ángeles. Jeff se afeitó la barba y tiñó de negro el cabello rubio de Jody. Esperaba hacer pasar a Jody como su propio hijo, mientras también se escondía de la policía que esperaba que estuviera tras sus talones pronto. Ducey y Jody se registraron en un motel barato en Anaheim, California, a solo un corto paseo a Disneyland. Y dentro de la habitación del motel, Ducey asaltó sexualmente a Jody. Esto continuó durante 10 días e incluso se convirtió en el foco de una búsqueda nacional. Jody pidió hablar con sus padres, a lo que Jeff accedió, pero esa llamada telefónica fue todo lo que la policía necesitó para rastrear su ubicación, utilizando la torre de telefonía más cercana al motel como punto de referencia. Menos de 24 horas después, Jeff Ducey fue arrestado y puesto en un vuelo de regreso a Louisiana. Mike Barney, un comandante del sheriff de Baton Rouge que había ayudado a localizar a Jeff Ducey y era amigo de Gary Plush, se tomó la molestia de informarle sobre lo que el instructor de karate le había hecho a su hijo. Como reaccionaría cualquier padre, Gary quedó devastado, horrorizado por decirlo menos.
Aunque su hijo había sido encontrado, todavía estaba nervioso. Pasó los siguientes días dentro de un bar local, The Cotton Club, preguntando a la gente cuándo creían que Ducey podría ser traído de vuelta a Baton Rouge para el juicio. Un ex colega del noticiero, que casualmente tomaba una copa, le dijo a Gary que Jeff sería traído en avión el 16 de marzo a través del vuelo 595 de American Airlines. Eso fue todo lo que Gary necesitó. El día mencionado, Gary condujo hasta el aeropuerto de Baton Rouge. Entró a la sala de llegadas con una gorra de béisbol y unas gafas para el sol. Con la cara oculta, se acercó a un teléfono público y mientras hacía una llamada rápida, un equipo de las noticias preparó sus cámaras para grabar los numerosos policías que escoltaban a Jeff Ducey fuera de su avión. Cuando pasaron por su lado, Gary Plush sacó una pistola de su bata y le disparó a Jeff Ducey en la cabeza. Todo el incidente fue capturado por el equipo de noticias y estamos bastante seguros de que has visto el clip en algún lugar en línea. Jeff fue declarado muerto en la escena, mientras que Gary fue acusado de asesinato y condenado a una pena suspendida de 7 años con 5 años de libertad condicional que completó en 1989. Gary falleció en 2014, apenas 3 semanas después de cumplir 69 años, pero hasta el día de hoy sus acciones siguen siendo debatidas. Algunos lo llaman un verdadero héroe y otros un vigilante imprudente. En cuanto a su hijo Jody, no ha superado el incidente porque Internet sigue recordándoselo. Eventualmente publicó un libro titulado ¿Por qué, Gary? ¿Por qué? Y en este libro, Jody relató su lado de la historia para ayudar a los padres a evitar que sus hijos tengan que experimentar lo que él pasó. Y aunque quiere dejar los recuerdos en el pasado, no puede evitar apreciar los fanáticos que creen que su padre, Gary Plush, fue un verdadero héroe.